Bienvenidos a Bajo la Peña, el podcast donde creemos que 25 es más gracioso que 24 y donde nos gusta hablar de cualquier cosa que se nos venga a la mente, porque no tenemos nada que hacer. Yo soy Patricia Madera y del otro del océano tenemos a... Ginny Puga, ese soy yo. Yeah. Pero hoy, precisamente hoy, no estamos solas. Nos están acompañando aquí, igual, del otro lado del océano, un invitado que pues, gracias a él, tienen este capítulo y pues muchas gracias por darnos la idea y sobre todo por motivarnos a hablar de este tema. Así que amigos, les presento a Chucho. Chucho, saluda por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús Canché. Es un honor estar aquí. Yeah. Es un honor tenerte. Teóricamente es nuestro primer invitado, así que bienvenido a esta piña. Así que... ¿Qué tal, Chucho? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los dos? Yo me encuentro muy bien, un poco cansado, pero aquí estoy cumpliendo. Con mucho Eso. gusto. Muy bien. ¿Tú, Puga, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien, bastante bien. Me duele mucho la espalda. No sé muy bien por qué. Supongo que porque he estado sentada mucho tiempo. La universidad me quiere sentada, así que, pues, ni modo, sentada estaré. Pero ya, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Esa es la... Ya sabes. Pero aquí estamos. Obviamente aquí estamos. Pero bueno, el capítulo de hoy, bueno, más que nada los acontecimientos de el pasado inicio de octubre nos trae aquí y sobre todo igual nos trae aquí la sugerencia de nuestro querido amigo Chucho. Así es, hoy vamos a hablar de un suceso histórico que aconteció lamentablemente aquí en los Méxicos En y los Méxicos en los queridos Méxicos. Entonces, mexicanos, hoy vamos a estar hablando del famosísimo, del muy reconocido 2 de octubre. Tan, tan, tan. Pero, oye, Pati, ¿qué tal si el día de hoy tenemos podescuchas que no son de México, que lo dudo mucho, pero... y no saben de qué estamos hablando? Entonces, ¿nos darías la opción de, por favor, contarnos qué sucedió ese 3 de octubre aquí en México? Ay, te preparé casi 10 páginas, Gina. Creo que sabes que voy a contar todo, o sea, con lujo de detalles casi. No me funen gobierno mexicano, pero sí, te traigo cada casi detalle. Es más, hasta Perfecto, qué boxers traía el presidente ese día, pero pues casi te traigo todo eso. Sin ofender, ¿eh? Sin ofender. perfecto. Bueno. Sí, un saludo al presidente que ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero pues sí. Bueno, somos muy afortunados de que ya nos encuentren entre nosotros. pero bueno. ¿Quieren iniciar ya de una vez o...? Por favor, yo estoy ready. ¿Tú, Chucho, qué tal? ¿Seguro que ya estás listo para iniciar esto? Sí, por supuesto, muy listo. Pues bueno, vamos a comenzar esto. Ok, la primera mitad del siglo XX para muchos es considerada una de las etapas en donde México revolucionario definiría lo que sería en un futuro. Los mexicanos aspiraban a ser un mejor país, lleno de riquezas para trabajar, de la seguridad, de la educación, entre más cosas. Y al principio, gran parte de México consiguió que este país se levantara a pesar de que con todo lo que había sucedido en un pasado no muy lejano, se pudieran reponer. Esta primera mitad se le conoce como el desarrollo estabilizador o el milagro mexicano de 1940 a 1970. Pero, ¿de verdad todo estaba bien en México? ¿O solo era cuestión de tiempo para que la bomba explotara? ¿Ya saben a lo que voy? Uf. Uno de los primeros eventos en el cual no se tiene mucho registro histórico fue en 1942, en el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, y fue cuando, llevado a cabo por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que en donde lo poco que se conoce es que en ese tiempo hubo un cambio
este régimen y no le daban mucha importancia a la institución. Y su presupuesto fue reducido por... Ay, espérate, se me fue el hilo, perdón. Y su presupuesto fue reducido. Tenían problemas materiales y otros problemas que pues no se tiene pues mucho registro de ellos, solo dicen que tienen problemas. Bueno, ¿Quién habrá ocultado todo ese registro? no te voy a decir quién es, pero bueno, eso no importa ahorita. El 6 de marzo parte una marcha del casco de Santo Tomás al Zócalo para presionar al secretario de Educación Pública, pero este tuvo un desenlace trágico y la brutalidad del gobierno arrojaría un saldo de 4 muertos. Bueno, eso dicen, pero pues no sé. Este fue uno de los primeros movimientos estudiantiles que se vivió aquí en México. Pero la historia de los movimientos no acaba ahí, ya que en 1956 inicia el movimiento revolucionario del magisterio, el conocido MRM, a cargo de los líderes de la CENTE, en donde se busca la negociación del incremento salarial. Para ponernos en contexto más o menos histórico, en ese año gobernaba Adolfo Ruiz Cortines, salía el cine Escuela de Vagabundos de Pedro Infante, que fallecería un año después, y se finalizó la construcción de la Torre Latinoamericana. Y para comprender un poco más, se sabe que a los profesores se les pagaba el 14% menos que en 1939. Y que en ¿Es 1958, real? sí, bro, o sea, el pago de los profesores, o sea, para nivel, haz de cuenta tu primaria y secundaria, era muy bajo, o sea, Ajá. se vivía muy mal siendo profesor. Y para 1958 ganaban el 35% menos de eso. Entonces, ya te imaginarás como por qué estaban realmente molestos. Sí, ahora entiendo muy bien. O sea, antes entendía, ahora entiendo muy, muy bien, ¿sabes? O sea, Sí, bro, wow. estaban realmente pues muy enojados por esa baja de salario. Pero bueno, en 1956, volviendo a 1956, Otón Salazar, maestro normalista de Guerrero, convocó a un mitin de protesta y el 3 de julio de ese mismo año encabezó el movimiento magisterial de masas más grande que se haya visto en el país, en una lucha contra las injusticias provocadas por las entidades del sindicato magisterial. En un pequeño periodo, una asamblea lo eligió como representante del movimiento. En 1958, un año de gran inquietud laboral, en los maestros del MRM detuvieron a sus principales protagonistas. Ese mismo año hubo movilizaciones de telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros que conmovieron al país, y los maestros estuvieron entre los principales para dirigir el movimiento. Ese mismo año, también la lucha de los ferrocarrileros estalló. O sea, más o menos igual para poner en contexto todo esto, haz de cuenta que igual los ferrocarrileros tenían muchos problemas, o sea, demasiados problemas. Ahorita cuento cuáles son sus problemas porque igual pobrecitos, estaban muy, muy, muy feo. Entonces, como que ellos tienen un movimiento, los maestros tienen otro movimiento, entonces para hacer un movimiento más grande y poder llegar a lo que es en sí al gobierno y pedirles todo, es mejor que se juntaran porque pues al fin y al cabo están luchando por los mismos derechos. Entonces, em, esa unión pues hizo un movimiento aún un poco más grande. Entonces, ok, la lucha de los ferrocarrileros estalló un febrero de 1958 y tenía como fin acabar el charrismo sindical, expulsar a los líderes, demandar el incremento salarial y recuperar su independencia política. Sí, porque sobre todo los ferrocarrileros, tengo entendido de que siempre trabajaban como que para alguien un poco
de rango más o menos mayor. Entonces Ajá. él siempre como que les cobraba un poco más de los impuestos, que si del seguro, que si del cuidado de sus familias, que si de la alimentación, que si de la salud. O sea, lo poquito que ganaban se lo quitaban los mismos jefes para, pues, porque sí. Entonces, Porque es, podía. sí, exactamente. Entonces ese es el mayor problema que había en estos tiempos, de que lo poco que ganabas era lo poco que te quitaban. Entonces, y más que nada, pues esta industria no era de las mejores, así que ganaras millones, millones. Y más por eso tenías que pelear por ello. Entonces, sí la tenían bastante fuerte estos chavos. Pero bueno, el gerente de los ferrocarriles nacionales pidió un plazo de unos días para llegar a un acuerdo, pero no confiaron mucho en ellos. En resumen, se llevó la huelga para el año de 1959, un 25 de marzo, pero la Secretaría de Trabajo declaró la huelga como inexistente y la empresa ferrocarrilera comenzó a despedir a sus trabajadores. Sí, bro. O sea, todo el año que estuvieron luchando estos chavos no les sirvió de nada, porque al fin y al cabo la Secretaría de Trabajo les dijo que no. O sea, no, tan mal, no. Manches. Y lo peor es que no es la primera vez que se va a ver esto, así que, o sea, de que no les da la validación de una huelga como tal. Y sobre todo de que empiezan a despedir a gente que está apoyando el movimiento. Entonces, como que mejor, bueno, en esos tiempos, si querías conservar tu trabajo, era mejor cállate y ya, no hagas nada. Sigue, Sigue sigue trabajando. trabajando y Sí, ajá, ah, exacto. Sigue trabajando. Entonces, bestia. era lo feo de esos ¿Sabes? tiempos. ¿Sabes a qué me recuerda? Eso de no, su huelga no existe, es como no hay guerra en Basince, ya sabes. Sí, es cierto. Es que, güey, es lo mismo. Porque, ajá, están tratando de suprimir todo y es como que no. En toda la historia mexicana, cualquier movimiento es reprimido por el gobierno o por alguna organización aliada y con tal de que se mantenga el orden. Sobre todo eso, o sea, de que México no quiere que o sea, México, bueno, el gobierno de México no quieren que los mexicanos sepamos qué está sucediendo en el mundo. Bueno, en nuestro Ah, país más que nada, no sé aquí, en México. menos aquí en México. Sí. Siguiendo con esto, el presidente pidió parar el movimiento y aceptaron, pero con la condición de suspender los despidos, reinstalar al representante Demetrio Vallejo, el Chaparrito de Oro, pero no se llegó a nada y volvieron a arrestar al representante Demetrio Vallejo, el Chaparrito de Oro, y pues se reprimió lo que quedaba de huelga. Demetrio Vallejo, el Chaparrito de Oro, fue puesto en la famosa cárcel de Lecumberri y ahí estuvo. Recumberry. Y de hecho, como dato más o menos interesante, o no sé si coincidieron, pero estuvo con Álvaro Siqueiros, que es un pintor mexicano muy famoso de acá. Entonces, pudieron haberse hecho compas, no lo sé. Igual Hola. igual a este pintor lo detuvieron. ¿Por qué? ¿Por qué lo detuvieron a él? Creo que tenía algo que ver con creo que intentó matar a alguien. Ay. Ah, bueno. Sí, sí, por algo político, era más que nada político igual. Entonces lo detuvieron. Creo que ya nos dimos cuenta de que en México, antes de el movimiento del 68, tuvo bastantes movimientos y bastantes huelgas que nunca se hicieron caso. Me Entonces, explico. Huelgas que están como esos rayones que haces en tu salón y que nadie se da cuenta que están Exactamente. hasta que la intendencia lo ay, comienza no, a qué limpiar. triste, no digas eso. Ay, guay, no, ya me deprimí. Sí, bro. Pues qué mejor metáfora, no, analogía pude La hacer neta Sí, eso. estuvo bro. buena, estuvo buena.
Hay muchos problemas que pues México ha tratado de cubrir, pero llegará un punto de que creo que no se va a poder cubrir. Ah, Exactamente. Hay cosas que nunca se van a poder Exacto. esconder porque siempre habrá alguna persona que lo va a hacer sacar a Es- la luz. exacto. Entonces, Entonces, todos esos movimientos, creo que, ajá, nos estamos dando cuenta de que solo están. Es cuestión de tiempo de que una bomba se detone y por eso utiliza esa referencia de que en cualquier momento uno de estos movimientos va a hacer que algo más grande. Y eso precisamente ocurrió finalmente en los 60. Los 60 llegaron a México, una liberación femenina, protestas de jóvenes hippies y la lucha contra la discriminación racial. Una época donde los adolescentes comenzaron a expresar sus opiniones, principalmente por las influencias de España y Francia, con las prendas de vestir especialmente por la diseñadora londinense Mary Quay, no sé cómo se pronuncia, pero es White, que popularizó la prenda de las minifaldas, pantalones cortos, lisos, estampados, o sea, de todo. Pero una de las mayores influencias fue la música, especialmente con los Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, The Door y muchos artistas más. También, también el uso de la píldora anticonceptiva que fue lanzada un 11 de mayo de 1960. O sea, es la época donde todos los chavos ya, pero como que, ¡wow! Vamos a ser chingones. Sí, bro, está muy padre. Esto de los 60 está muy padre. O sea, en ese sentido de que ya había mucha liberación. Y ya, de hecho, en estos años era como que los primeros movimientos LGBT, que si, bueno, aquí en México llegó lo que es el voto de la mujer, entonces ya como que estaban dándole. Uf, movimiento movimiento hippie, hippie, o sea, aquí ya estábamos, teníamos esas influencias principalmente por Estados Unidos y por, España y Francia. Entonces, somos copiones a veces. Entonces, pero esa copia nos hizo bastante como que más liberales en ese sentido. Oye, nada más como dato curioso. A ver, La píldora anticonceptiva fue creada aquí en México. ¿en Eh, fue, serio? fue, paten- fue patentada aquí, pero algo que es muy curioso es que no fue patentada hasta 10 años después de su descubrimiento. ¿En O serio? No sea, manches. sí. Entonces, pues imagínate, o sea, fue patentada, ya existía, pero o sea, muchos años antes ya se había descubierto, No ya se había dado manches. cuenta. Sí. No, pero fíjate que esta marca, en Void, fue Ujú. una de las igual, al menos eso decía, de que fue una de las primeras que fueron utilizadas, o sea, esas píldoras fueron utilizadas Oh, ya. Sí, porque es que, principalmente en la época de los 60. Sí, pues es lo que pasó de que no, no nos dieron ese como que reconocimiento, porque claro, 10 años después. terrible. Ay, no, bueno. Pero sí. Bueno, pero es en esta década donde los sucesos que nos reúnen aquí van a ocurrir. Saltamos a la época de 1964. El candidato para presidente de México, el abogado y político Gustavo Díaz Ordaz, ganó las elecciones y tomó su cargo el 1 de diciembre de 1964. Aparte de saber que Gustavo Díaz Ordaz Bolaños es tío de Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, ¿no ¿Es sabían? neta? Sí, No. bro, es tío de ok. Chespirito. De hecho, Chespirito en una entrevista dijo que sí se llevaba más o menos con él y decía de que Gustavo, era bastante bueno cantando. Y de hecho hay unas fotografías donde él está tocando guitarra. Era bastante bueno cantando y pues más o menos Chespirito nunca se metió en el ámbito de la política, pero tenía sus opiniones y pues en 2006, más o menos aproximadamente, estuvo apoyando a varios partidos políticos. Creo que Hmm. el PAN.
Eso no nos reúne la vida de Chespirito en la política, sino nos reúne, nos reúne su tío. Bueno, Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chachicomula, hoy Ciudad Cerdán, en el estado de Puebla. Y con un hijo, y con un signo zodiacal Piscis, fue hijo de Ramón Díaz Ordaz Rodonet y Sabina Bolaños Cacho. Tomás, De hecho, ¿sabes qué? te Uy, sabes te dije que todo. lo estudié, te dije que iba a investigar hasta qué boxers utilizaba el presidente. Pero pues, Ya saben qué signo es Piscis, amigos. y de hecho, ¿sabes qué? Es el mismo signo que yo. Yo soy ¿En Piscis. serio? Y yo soy Piscis. Twins. Somos twins. Ay, no, Pero, no sé. amigos, ¿qué cosa? Es que no sé si me suena emocionarme o decir rip ya. No sé, no, lo siento, amigos. Yo tardé como 5 años en aprenderme mi signo. Así nunca se me acordaba. Te prometo que siempre se me olvidaba qué signo era. ¿Qué Como signo no eres? soy muy. Bueno, me dijeron que ¿Escorpio? no soy Sagitario, pero según o sea, unos amigos me dijeron que ahora soy Ofiuco, ¿Qué? el nuevo signo. Se Ay, supone no que hay un sé. nuevo signo. No sé, la verdad. O sea, eso me dijeron. Me dijeron, no, es que eres Ofiuco ahora. Y yo, ¿qué? Osiuco. Me suena como a No Osiuco. sé. No sé, chéquenlo. Osiuco. Pero no sé. No, fíjate que Osiuco me suena como un tipo de carne. No carne, no, Ah, Osiuco. Carne A de mí Osiuco. me suena un planeta. ¿no es como un centauro ese tipo? O sea, en No la sé. imagen. O algo así. ¿No has visto? No, la verdad no sé. O sea, es que a mí se me dijeron, no, es que eres Ofiuco. Y yo, bueno, gracias. ¿Qué signo eres, Chucho? Ah, Tauro. Ah, eres Tauro. Ah, sí tienen cara de Tauro. Sí tienes cara de Tauro. Perdón. Ok. Si llegaron a esta parte, díganos qué signos son. Bueno, Sí, por favor. menos ¿quiénes son los signos así como que raritos, con los que no te debes llevar Los supuestamente? Piscis, Eh, Los Aries, los ¿no? Aries, ándale, los Aries. No conozco, creo que no conozco ningún Aries, pero pues, ajá, ellos no. No sé quién es Aries. No sé quién es Aries. ¿De cuándo es Aries? ¿Quién No sabe? sé, solo veo que mi novia comparte cosas diciendo que los Aries son. No sé si los Aries o qué es Sagitario, no sé de los signos, la neta. Solo Sagitario está los bien. veo. No sé, yo tampoco sé de signos, la verdad. Ah, yo menos, pero no hay uno que sí con el que no te debes de juntar supuestamente. Pero pues bueno, imagínate que los papás de Gustavo Díaz Ordaz hubieran sido Aries. Ahora ya me entró la Uf, duda de qué signos son. eso no lo investigaste. Eso no lo veremos investigué. para 7 años. Bueno, sabemos que su familia siempre estuvo rodeado de política, especialmente su padre, que fue jefe político en el Porfiriato, y su bisabuelo fue gobernador interino de Oaxaca y encabezó a los liberales en la lucha de la Reforma. Lamentablemente, como triunfó la Revolución Mexicana, la estructura burocrática porfirista se disolvió, dejando a la familia de Ordaz casi en la ruina, al perder muchas propiedades. Gustavo ingresó al Instituto de Ciencias y Artes para estudiar la preparatoria, pero debido a problemas de dinero, se fueron a la ciudad capital. Allí estudió en el Colegio del Estado, la Universidad Autónoma de Puebla, y egresó a los 26 años siendo abogado. Obtuvo varios cargos políticos, como secretario, secretario, Secretario. Bueno. magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Puebla y pues otros cargos allá. Pero pues no les interesa. Bueno, Es originario de Oaxaca, ¿no? no, bueno, es de Puebla. Ese chavo es de Puebla. Nació en San Andrés Chalchicomula. Chalchicomula. Iridibaridibú. Estudió Eso en te iba a la decir. UAP. Ajá.
Y Le hicieron palanca sí, creo que por el sí. Ávila. Ándale. Así como acá. Bueno, sí, porque su familia era conocida, entonces, ¿qué tal si no pasaba, pobrecito? Ahí te metemos a la Universidad Autónoma de Puebla. Y tener esos cargos lo llevó a juntarse con Maximino Ávila Camacho, quien lo apoyó en su carrera política debido a que él era gobernador de Puebla. Ese Maximino Ávila Camacho es hermano de, de este otro chavo, de Manuel Ávila Camacho, que fue presidente de México. Entonces, pues, ya tenía sus primeras conexiones con la presidencia de México. Pasaron muchos sucesos políticos que lo acercaban cada vez más a la presidencia. Y finalmente, para 1958, cuando asumió la presidencia Adolfo López Mateos, lo nombraron titular de Secretaría de Gobernación, por órdenes del presidente hasta 1963, en donde se postula como candidato presidencial, ganando un año después con más de 8 millones de votos aproximadamente. Era como el 88.1% y el otro que se postuló tenía como el 10% más o menos. El del PAN, pero pues O sea, lo aplastaron. lo aplastaron. Pero en ese entonces, bueno, a mí me han contado de que había mucho fraude electoral, más de lo que ya hay ahorita. Antes. O sea, haz de cuenta que antes estaba más feo, porque pues igual como eran dos partidos políticos, Wow. era más fácil no contar algunos votos. Y luego con lo del voto de la mujer, igual dicen que nada más fue como que tipo estafa para que pues más gente pudiera votar y así se pudieran hacer más fáciles los fraudes electorales. Igual otra cosa que decían era que pues antes igual los chavos no podían votar hasta los 21 años, pero lo pasaron a los 18 porque igual necesitaban como que más votos para poder lavar eso. Pero pues igual es un mito, no tengo la certeza de que haya sucedido, pero pues las malas lenguas dicen ahí que pues por eso estaban los chavos votando desde los 18 para que se pudiera hacer lo del fraude electoral más fácil. O sea, Sí, el gobierno, sí, chicos, ahora pueden votar. pero para que lo podamos lavar. Literal. Entonces, sí, porque supuestamente nosotros no alcanzamos nuestra madurez hasta los 21 años. Pero, Oh, chale. Falta todavía. sí, todavía falta. Pero bueno, ¿en qué me quedé? Bueno, lo que El fraude. sí, sí, sí. Pero eso no viene incluido. Bueno, pero lo que define a Díaz Ordaz, aparte de ser el último presidente que llevaba a cabo el desarrollo estabilizador, sí, porque después de este señor ya no va a haber más México bonito, en pocas palabras, ya vamos a caer en un declive donde México ya se va a endeudar muchísimo y ahorita cada mexicano tiene que pagar más de un millón de pesos al momento que nace casi casi para poder pagar nuestra Wow. deuda. Si pagamos mucho, debemos pagar mucho cuando nacemos para que salvemos a México, pero pues no lo hacemos porque pues no. Chale. Aparte de eso, fue también que se le conocía por tener un gobierno represivo, censuraba los diarios, revistas, libros, todo, era bastante estricto con el pueblo y no dudaba responder a la fuerza policíaca, no, y no dudaba responder con la fuerza policíaca y militar a las huelgas y protestas. Algo que igual debo de mencionar, su secretario de Gobernación escogido fue Luis Echeverría Álvarez, que sería el próximo presidente de México. Hagan de cuenta que todos estos gobernantes y personajes mencionados anteriormente por mi compañera Patricia son como que una cadenita de el mismo PRI para mantenerse en un mismo, ¿cómo decirlo? Una línea de tiempo para que no se pierda la costumbre, pues. Literal. O sea, porque en el anterior gobierno, pues ya lo había mencionado de que Díaz Ordaz era secretario de gobierno
y después pasó a presidente y ahorita pues eligió a secretario de gobierno a Luis Echeverría y luego pasó presidente, o sea, todo iba así. Como dice Chucho, todo iba en cadenita, o sea, si tú eras secretario de gobierno, ya le hiciste, ya vas a ser presidente. Wow. Sí, así estaba bastante. Y de hecho, hay mucha coincidencia en eso porque la mayoría de los presidentes en ese entonces sí eran así. O sea, los que iban a ser presidentes así eran escogidos. Así como, sí, vamos a hacerlo, pero vamos a hacer las elecciones, pero por puro trámite, ¿no? Am, no, no tan así. Es que, mira, lo que pasa es que, ajá, el que llegaba como secretario de gobierno, o la mayoría de las veces, la persona que era secretario de gobernación, sí, secretario de gobernación, se hacía presidente. Era escogido por los del PRI. Si tú ya estabas en esa cadenita y ibas subiendo poco a poco. Pero volviendo a Díaz Ordaz, antes de que este chavo asumiera la presidencia en 1964, un nuevo entre comillas, movimiento social fue visto en las calles de la Ciudad de México, debido a que los enfermeros, médicos, estudiantes de medicina del Seguro y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, alias ISSSTE, pedían a las autoridades de reducir las jornadas de trabajo, ya que llegaban a ser 36 horas de trabajo por 12 horas de descanso, el aumento de sueldo y el mejoramiento de las instalaciones, entre otras cosas. Así es, bro. Los médicos aquí estaban igual. O sea, de Guatemala a Guatemala peor. Entonces, era otra onda. Wow. Sí, sí, era muy feo. Este movimiento Estoy muy empezó, impresionada. sí, bro. Y de hecho, esto más o menos se sigue repitiendo hoy en día, porque hace como 2 años, 3 años, 4 años, no me acuerdo, hubo un movimiento precisamente de médicos, pero esta vez ya no peleaban tanto por las horas de trabajo ni por eso, sino por su seguridad, ya que a los médicos los mandaban a zonas donde era muy riesgoso debido a que pues la delincuencia y ya sabes, lo que Wow. sucede aquí en México. Sí. Ay, qué feo. Sí, bro. Bueno, este movimiento empezó el 26 de noviembre de 1964, cuando el director José Ángel Gutiérrez del Hospital 20 de Noviembre amenazó a sus trabajadores de que no recibirían el aguinaldo debido a que apoyaban esta situación. Entonces, sin establecer un diálogo, los médicos dejaron las actividades y en pocas horas fueron despedidos. Esto fue en Wow. parte el principio del movimiento para que se unieran otros médicos de diferentes instituciones. Los médicos se siguieron organizando y se formó la Asociación Civil Independiente del Sindicato Corporativo, la AMIR, la AMMRI, Asociación Mexicana de México Residentes, Residentes e Internos, AMIR. Y AMIR. Los médicos activistas resumieron sus exigencias en el documento. Para diciembre eran aproximadamente 20 hospitales en paro, aproximadamente. Wow. Unas fuentes estaban diciendo que eran 23 hospitales y otras estaban diciendo que eran 25 hospitales. Y el nuevo presidente decidió cumplir sus primeros compromisos con la nación. ¿Sabes qué hizo, bro? ¿Qué? Hizo su primera represión aquí. Ya sabes, su ¿Es primera neta? represión, sí, bro. Su primera represión así como que público, así de que, o sea, de que su primera represión y fue como que bestia. Y para Ay, no. 1965, la policía rompió el paro del hospital del 20 de noviembre y más de 500 doctores fueron despedidos y muchos más amenazados. Muchos dejaron el país Oh, porque si se quedaban, lo más seguro es que terminarían encarcelados. bestia.
Sí, bro. Eso fue. O sea, prácticamente... Ay, no. Sí, bro. No puedes hacer un movimiento aquí, porque si no, ya sabes. Ay, no. Ujú. Ok. Bueno, No sé cómo sentirme a este punto. Y siento que todavía estamos empezando. de hecho, bro, estas son apenas las causas. Ay, Sí, bro. ok, prosigue. Hay un poco más. ¿Qué más detonó el movimiento de 1968? Si hay algo más que detona los movimientos, aparte de las injusticias del país, es sin duda alguna los movimientos en otros países. Como ya habíamos mencionado, la época de los 60 fue una época así muy liberal y pues en esta nueva época pues los trastos injustos ya no eran más callados. Entonces, esto sucedió precisamente en Francia. En Francia aconteció un movimiento similar a 1968 y esto se conoce como el Mayo francés o el Mayo de 1968. Y se Ah, dice, sí, creo que es más que obvio. Y se dice que este ujú. movimiento surgió aproximadamente en marzo de 1968, cuando los jóvenes ocupaban un edificio en la Universidad de Nanterre, en forma de protesta a la guerra de Vietnam y exigiendo el levantamiento de leyes que prohibían a hombres y mujeres compartir los dormitorios. Se dice que igual los jóvenes eran influenciados por corrientes anarquistas porque pedían la liberación de un estudiante sospechoso en participar en un atentado y por ir en contra de la sociedad comunista, capitalista, imperialista y el autoritarismo. El movimiento detonó como su nombre lo indica en mayo y con el cierre de la universidad y pedir el desalojo de esta. También con las acusaciones de ser terroristas y finalmente una marcha en el barrio latino a pesar de que este ya era ocupado por autoridades de gobierno. El 11 de mayo se produjeron múltiples manifestaciones espontáneas en todas partes, y el 13 la manifestación ahora era acompañada por la clase obrera. Para no Uf. serte O sea, muy... Sí, bro, o sea, haz de cuenta que igual pasó lo mismo que con los del movimiento magisterial. Ellos estaban exigiendo unas cosas y los ferrocarrileros igual estaban buscando como que exigir las mismas cosas. Entonces, mira, para que no nos vayan a detener a todos, o sea, porque pues somos varios, vamos a reunirnos y vamos a hacer una sola marcha. Y es lo mismo que pasó. Los chavos estaban pidiendo justicia y sobre todo estaban exigiendo demasiadas cosas, entonces la clase obrera pues dijo, pues si nos unimos con los chavos, igual nosotros vamos a poder pedir esas cosas porque las necesitamos. Uf, pero pues bueno, uf. sí, bro. Entonces, si juntaban sus granitos de arena entre todos, iban a formar algo bastante grande. Claro. Y para no hacerte muy larga la historia, el presidente Charles de Wiley, una persona guiada por el tradicionismo, el conservatismo y la represión, mandó unas elecciones legislativas y tras las elecciones el gobierno francés reconoció estas necesidades y supuestamente benefició a la sociedad del movimiento. En Ujú. pocas palabras, pues después de toda la represión, pudieron solucionar sus problemas. Hmm. Pero No me tampoco, suena muy convincente. no, tampoco yo. Hubo un problema ya. No, no, no creo. Pero ellos dicen que sí. Bueno, Pero, ¿qué pasó con México? O sea, ¿crees que van a tener eso voy. el mismo desenlace en México? Ah, Ok. prosigue. Solo eso En, voy a decir. en el caso de México, el momento y el año no ayudó demasiado, ya que tenían a un presidente harto de las marchas y de las huelgas
y también eventos muy importantes como las Olimpiadas en octubre. Eran las primeras Olimpiadas celebradas en México y era una oportunidad única para presentar un atractivo turístico. El movimiento estudiantil tuvo su origen los días 22 y 23 de julio, por un pleito entre estudiantes, las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, y la preparatoria Isaac Ochoterena. Es que está muy raro, están muy raros sus nombres, así que perdón, Sí. lo siento, están muy raros. Incorporada a la Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma. ¡Ah! ¿Sabes qué? Tengo la escuela hasta acá. Universidad Sí, así Autónoma de parece. México. Creo que sí. Y incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. Que algunas Espera, fuentes... espera, perdón que te interrumpa, pero es que siempre he tenido duda de esto. ¿Qué pues, o sea, qué sucedió en esas peleas? ¿Por qué se pelearon? Allá voy. Algunas Ah, fuentes perdón, lo dicen, siento. sí, es que algunas fuentes dicen que estaban llevando un juego de tochito y pues eso terminó. Esas escuelas llevaban una rivalidad, entonces en que estaban jugando pues empezaron a pelear. Pero Uf, otros dicen que había unas pandillas en la ciudad, en esa parte de la ciudad, y a veces hacían pleitos, pero pues nunca había llegado la policía como tal. Pero en esa ocasión la autoridad llamó a los granaderos, que no se limitaron a detener el enfrentamiento, sino que agredieron a los estudiantes, invadiendo incluso los edificios escolares. Igual, las malas lenguas dicen que los policías cobraban para liberar a los detenidos y que les valía si eran profesores o estudiantes. Entonces, lo que más rabia dio es que, ajá, fueron los policías, pero no a detenerlos de la forma, pues, correcta, sino se les empezó a golpear y todo eso. Y decían que en esos tiempos, más que nada, los policías eran muy corruptos y sobre todo abusaban de su autoridad. Entonces, eran muy agresivos y con los estudiantes fueron muy agresivos y no solo con los estudiantes, sino también con los maestros, pero pues no tienen que responder de esa manera. claro. Entonces, Wow. sí, por eso más que nada se tiene rumores de que lo originó. Ok, ok. Ahora entiendo todo. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya. Entre el 26 al 29 de julio de 1968, varias escuelas entraron en paro de labores. Los granaderos y el ejército entraron a varias escuelas. El 26 de julio realizan una manifestación que conmemora la Revolución Cubana con los de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FNET, que protestaban por la intervención policíaca durante la pelea de los alumnos de la Vocacional 2 y los estudiantes de la preparatoria. En resumen, la marcha fue reprimida, Como todas las anteriores. como todas las anteriores. El 30 de julio de 1968, en la preparatoria 1 en San Ildefonso, es atacada y su puerta labrada del siglo XVIII es destruida mediante un tiro de bazooka. Varios estudiantes resultaron heridos y así como detenidos. Algunos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria fueron tomados por las fuerzas. El 4 de agosto, Todo esto bajo el pretexto de que ah, los estudiantes o sea, tomaron las instalaciones ilegalmente o una cosa así. sí, Por eso se hacía uso de fuerza bruta para reprimir el exactamente, los movimiento. estudiantes entraban más o menos como que de forma ilegal y por eso llegaba la policía con la excusa de que, ay, tenemos que sacarlos por violencia. Pero pues, el 4 de agosto de 1968, el movimiento estudiantil elabora un pliego petitorio que invalida el de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y que contiene los siguientes puntos: la libertad a los presos políticos,
derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que son los cuales instituían el delito de la disolución social y sirvieron de instrumento jurídico para la agresión sufrida por los estudiantes. Esto como que los más o menos les servía para pues, quitar esa onda, porque pues ya eran varias veces que eran reprimidos en sus movimientos. Entonces, el tercer punto es la desaparición de los cuerpos granaderos, la destitución de los jefes policíacos porque eran los que más, de verdad, los que más se aprovechaban de su cargo. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, desde el 22-23 de julio. Y deslizamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Pero como ya sabrás, nadie nos hizo caso. Ellos igual estaban pidiendo hablar directamente ya con el presidente, pero que esta reunión que tuvieran, que la transmitieran en radios, periódicos y televisión. Pero pues el presidente jamás, nunca respondió ante esto, jamás, nunca. Creo que no. No le convenía. Creo que no le convenía, especialmente en este año. Pero pues bueno, o sea, no pudieron lograr hablar con el presidente. Más que nada, creo que llegaron a hablar con secretarios, pero pues nunca directamente con el presidente. Como que, ay, el presidente, ay, pero, bye. No puedo. Te veo, pero te ignoro. Te veo, te analizo y te ignoro. Casi, casi. El 27 de agosto de 1968 asisten aproximadamente 30.000 personas, las cuales marcharon desde el Museo de Antropología dirigida hacia el Zócalo. Fue la primera ocasión en la que se insulta públicamente al presidente Díaz. A las 19 horas, 7 de la noche, fue izada en la asta bandera del Zócalo un banderín rojinegro. Al finalizar la manifestación, uno de sus líderes, Sócrates Campos Lemus, quien años más tarde fue identificado como un infiltrado en el movimiento por parte del gobierno, se pronuncia a favor de quedarse a esperar una respuesta del gobierno, a escasos días de un informe presidencial. En respuesta, 3.500 estudiantes permanecieron en guardia, pero la madrugada del 28 de agosto, fuerzas del ejército y la policía desalojaron a las guardias estudiantes que permanecieron ahí. Los soldados los persiguieron y los golpearon con las culatas de sus rifles. Y a partir de ese momento la represión se volvió sistemática. Cabe recalcar que los medios de comunicación tachaban al movimiento como violento, terrorista y sin motivo alguno. ¿Dónde he escuchado eso antes? No sé, no lo sé. Y no eran diarios así que tú digas, ay, diarios X, sino diarios así que de verdad tenían nombre aquí en México. Como para ese entonces estaba el Excelsior, algo así se llama, Novedades, el Universal, o sea, son diarios que pues tú dices, pues su información debe ser muy verídica porque son diarios de renombre, pero no, bro, no te daban la información completa. Bueno, llegamos finalmente a septiembre. El 7 de septiembre de 1968 se llevó a cabo el mitin en Tlatelolco denominado la Manifestación de las Antorchas. Creo que su nombre lo dice todo, pero bueno. El viernes 13 de septiembre de 1968 tiene lugar la Marcha del Silencio, donde los manifestantes marcharon con pañuelos en la boca. Llegaron a la Plaza de la Constitución con un número de 40.000 personas, calculando aproximadamente 10 del sexo femenino, 25 del pueblo general. Habían taxistas, petroleros, ferrocarrileros, campesinos, habitantes del poblado de Topilejo, DF, bueno, en ese entonces DF,
comerciantes, vendedores ambulantes, electricistas, padres de familia y el resto de las personas eran estudiantes de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, Nacional de Maestros, la Universidad de Chapingo, universidades de Puebla, universidades de Veracruz y la Iberoamericana. La mayoría de las universidades Exacto. Es más, del centro del país. sí, chance y había alguien de la... Bueno, sí, ya estaba la UADY. Chance y había alguien de la UADY. La marcha desde su inicio se realizó en todos sus aspectos en un completo orden, mediante la antinada organización. Su carácter fue silencioso y se guardó entre los integrantes de la manifestación un absoluto silencio. En 2018 es lo que estuve buscando. eh, Fue conmemoración de los 50 años de esta marcha y el movimiento estudiantil de la UNAM hizo igual esta marcha, o sea, hizo todo el recorrido lo hizo en silencio. Y las Wow. fotos están de que los chavos estaban llevando que si tapadas la boca, que si tenían pañuelos, o sea, se llevó todo Igualito. esto. Sí, bro, igual. Ay, te prometo que cuando me cuentas este tipo de cosas, se me eriza la piel. Ay, Pero, o sea, están las fotos allá de que había gente marchando y pues no solo wow, chavos, sino pues gente que participó en este Todas las movimiento. edades. Sí, wow. que participó en este movimiento, los originales. Y de hecho hay un documental que no recuerdo cómo se llama. Creo que es 2 de octubre, que hay una señora que dice que si es preciso marchar otra vez, como sucedió precisamente el 2 de octubre, que ella lo haría. Y era una señora ya grande, pues no viejita, Wow. viejita, pero ya era una señora bastante grande, que marchaba por sus compañeros que ya no están aquí. Y yo, Ay, no, ¿por qué me dices eso a sí, mí? bro. Ah, no. Y, Ah, o sea, chécate el impacto. ay. Finalmente, el 1 de octubre de 1968, el ejército se retiró de la UNAM y del Instituto Politécnico. Esto nos lleva a nuestros acontecimientos. La tarde del 2 de octubre, un día después de la salida del ejército, miles de personas, estudiantes y trabajadores, muchos de ellos con esposas e hijos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En una manifestación se infiltró el batallón de Olimpia, que estaban vestidos de civiles con un guante blanco en la mano izquierda. Para poder diferenciarse de entre todos los estudiantes. Exacto. Este batallón, hagan de cuenta que es como la guardia personal del presidente o ese escuadrón, ese grupo de personas diseñados especialmente por el presidente o por cualquier secretario de gobierno con el único fin de deshacerse de todo movimiento que pueda alterar el orden de su gobierno. Eran como las SS de la Alemania nazi. Uf, casi casi sí. Eran básicamente lo mismo, pero con otras funciones, no con el fin de aniquilar a personas. Pero sí de matarlos. No todas, pero pues sí con el mismo fin. Bueno, quienes se dirigieron al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Pero cuando los líderes del movimiento comunicaban a los asistentes a dispersarse pacíficamente y sin caer en provocaciones, los hombres de guante blanco hicieron que los oradores se tiraran al suelo. Aproximadamente eran las 6 de la tarde, 6:20, cuando uno de los helicópteros vigilaba a la multitud desde el aire. Es entonces cuando aparecieron unas luces de bengala como señal para los francotiradores
del batallón de Limpia, acostados en el edificio Chihuahua para abrir fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar. En ese preciso momento empezó la balacera, y esto último fue una estrategia de este grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener a los manifestantes y hacer creer que los estudiantes eran los agresores. Los O militares, sea, sí, Los militares. y los militares en su intento de defenderse repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra los agresores, sino con la multitud de manifestantes que se encontraba en la plaza de Tlatelolco. Horas después, la plaza estaba llena de cadáveres y personas heridas. Los estudiantes fueron llevados a literal a culatazos a dos lugares: las puertas de los elevadores del edificio Chihuahua, donde fueron desvestidos, quedando solamente en ropa interior y golpeados, y al ex convento situado a un lado de la iglesia de Santiago Tlatelolco, donde reunieron aproximadamente a 3.000 detenidos. Otros fueron desnudados entre las paredes del convento, donde un mes después aún se podían ver las manchas de sangre en los muros. Los periodistas fueron registrados y confiscados con sus rollos usados y vírgenes. La plaza fue limpiada por el cuerpo de bomberos y la tropa de soldados se mantuvo ahí hasta el 9 de octubre. Las noticias del día siguiente fueron: Diario Excelsior: recio combate al dispersar al ejército un mitin de huelguistas. Saldo de 20 muertos, 75 heridos y 400 presos. Novedades: balacera entre francotiradores y el ejército de la ciudad de Tlatelolco. Datos: 25 muertos, 87 lesionados. ¿qué? El general Hernández Toledo y militares más están detenidos. El Universal: Tlatelolco, campo de batalla. Durante varias horas terroristas y soldados sostuvieron un rudo combate. 29 muertos y más de 80 heridos en ambos bandos. 1.000 detenidos. El sábado 12 de octubre de 1968, Díaz Ordaz estuvo presente en la inauguración de los 19avos Juegos Olímpicos, bautizados como la Olimpiada de la Paz. Durante la ceremonia, un grupo de manifestantes lanzó sobre el palco del presidente un papalote negro en forma de paloma, haciendo referencia a la matanza del 2 de octubre. F. Estoy, F. o sea, de verdad, jamás había tenido tanto coraje dentro de mí. Es que no puede, no, o sea, Es que solo fíjate cómo se oculta la verdad para que se quede, A medias. para que el gobierno se limpie las manos. Ajá. O sea, ni siquiera por completo, ¿sabes? Y esas cifras ni siquiera son las originales. No, bro. No A son ver, los originales. No, bro. O sea, De hecho, imagínate cuánta gente. Creo que hay gente que ni siquiera sus familiares recibieron su cuerpo. no. Lo que pasa es que igual, haz de cuenta que 10 años después, me parece que Estados Unidos o un detective de por allá hizo un aproximado de cuántas víctimas habían y eran más de 200. Estaba entre 250 y 300. Porque hay gente y testigos que afirman de que contaban, más de cuenta, 65 personas ahí no sé, en su vista que tenían ahí cerquita. 65. Y que al día siguiente en la mañanita llegaban los camiones de basura, güey. O sea, a llevarse todo eso. Porque tenían que dejar todo impecable para el 12. Por la inauguración. no. Sí, y de hecho, mañana se cumple año de la inauguración. O sea, mañana es 12 de octubre. Estoy, o sea, no puedo hablar, se los prometo, o sea, estoy, Sí, y no solo eso te va a dar coraje. Hubo una televisora que al día siguiente de esto no comentó nada. O sea, dijo: ay, el día de ayer estuvo muy soleado. No hubo ningún sí, eso sí lo problema. recuerdo. Sí,
¿Lo recuerdas? Y Eso es así lo lo que hicieron, más, sí. sí, de que, el día de hoy estuvo muy soleado, no hubo ningún problema. Ayer hubo una represión de terroristas que estuvieron atacando en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Hay un saldo de 25 muertos. Terroristas. Los catalogaban como terroristas. Ah, Sí. Pero tranquilos. Esto nunca se volvió a repetir. Claro que no. No, jamás. uf, uy. Esperen, ¿qué? Me informan que en 3 años después hubo una masacre llamada la masacre del Jueves de Corpus o la masacre de Corpus Christi, también conocida como el Sí, Halconazo, por la participación de un grupo paramilitar identificado como los Halcones. sí, sí. Estos fueron ocurridos en la Ciudad de México el día 10 de junio de 1971, en la festividad de Corpus Christi, cuando una manifestación de estudiantes en apoyo a los estudiantes de Monterrey fue reprimida violentamente por un grupo paramilitar del servicio del Estado llamado, pues, Halcones. Pero ya no volvió a pasar, te lo juro. Ya no nos hemos vuelto. Ajá, sí, te lo voy a creer. Creo que sí. Menos. Pero así están las Ah, cosas. Y a todo esto hubieron varios testigos que escribieron bastantes libros. Y de hecho ahí fue de la mayoría donde... O sea, aquí nada más estoy diciendo lo que pues las enciclopedias y los libros de historia me están diciendo. Pero si tú quieres llevarte realmente algo, a un buen sabor de boca, pues te tengo el libro de Muertes de Aurora de Gerardo de la Torre de 1980, que relata pues igual estas historias. Tengo en 1999 El amuleto de Roberto Bolaño. Tengo 1989 Bengalas en el cielo, escrita por Javier Torres, que cuenta de una familia que habitó un edificio de Chihuahua. La mayoría de los ah, relatos que cuentan aquí son verídicos. Y esto de Bengalas en el cielo fue una inspiración para una película que es Amanecer, dirigida por Jorge sí, sí. Fons, que de verdad creo que si quieren ver algo muy mexicano, esta película está muy buena. ¿Ya la vi? En el primer podcast que hicimos mencionamos esa película. Sí. Entonces, es una película muy buena, a pesar de que igual para filmar esta película tuvieron un montón de problemas que amenazaron a los directores con matarlos, a los actores de ya no darles el trabajo, o sea, tuvieron muchas trabas. Y de hecho, el presidente en ese entonces, no me acuerdo quién era, ¿no era Salinas? 1989. Sí, sí era. Uno de esos dos les dijo de que, mira, sí se puedes poner tu película en los cines, pero te tengo que censurar algunas escenas. Y sí, precisamente censuraron como 3 escenas, pero sucedió una filtración de la película y esa ya estaba completa y ya la empezaron a poner completa en los cines. Pero sí en un principio no le dieron la publicidad que debió ser y casi matan a los directores. O sea, tuvieron muchas trabas. Wow. Sí, tuvieron demasiadas trabas, así que véanlo. Está la del 2013, que es Tlatelolco Verano del 68, de Carlos Volado. Esa no la he visto. Y, y otra que igual estaba, bueno, me dijeron que está muy buena, es Borrar de la memoria de Alfredo Gurrola. Ok. Y si quieres escuchar música, hay uno que igual, el Tri tiene Amor de 2 de octubre, está muy buena esa canción, está muy buena. Nada pasó de Panteón Rococó. Me gustan que Ujú, esos grupos tienen ese tipo de canciones. sí. Antes de que se nos olvide, de Caifanes. Y hay un grupo que literal se llama Masacre del 68, de Masacre del 68.
Wow, wow. Y es así como terminamos el 2 de octubre. Ah, yo solo tengo que decir que, pues, mi papá dice algo que es muy cierto y que siempre como que lo tengo muy presente, que es cuando quieres saber qué es lo que pasó entre dos personas o en un conflicto, siempre tienes que escuchar las dos partes. Y escuchamos lo que tuvieron, lo que tenían que decir los medios, y escuchamos lo que tenía que decir el gobierno, pues yo creo que México debió ponerse las pilas y escuchar lo que tenían que decir los estudiantes, o sea, el otro lado de la moneda. Y es algo que muchas veces nos falta, o sea, nos cerramos en, yo conozco esto porque esto me dieron y es lo único que voy a ver. Y tienes que ir mucho más allá de lo que viste, porque si no, no vas a tener un panorama completo de lo que sucedió. No, bro, definitivamente que no. Y eso, que al menos en mi investigación, me salté muchísimas cosas, porque son un montón de cosas y no son los únicos problemas que tuvieron los estudiantes ese día. O sea, de que si las represiones también tenían bastantes conflictos debido a lo que iban a pedir, a los que detenían, o sea, tuvieron muchísimas trabas. Y, y por eso, al mismo, como dice ese, voy a tener que citar un meme. Como dice el meme, los problemas me hacen más fuerte. Eso pasó con los estudiantes, de que cada vez que pues tenían esos tipos de problemas, trataban de ver la forma de levantarse y pues trataban de ver la forma de que su movimiento fuera escuchado. Y, bro, para tener ahorita esa, bueno, ahorita tenemos esa influencia de ellos, de pues al menos tratar de pelear por lo que de verdad queremos lograr, que nos escuchen. Sí, no, o Pero sea, algo. Si sucede eso, te puedes llevar una sorpresita. Uf, Puedes acabar en no sé, Pati, ¿tú tienes alguna idea de dónde puedes acabar? sí tengo alguna idea de dónde acabar, pero creo que pelear por mis derechos es, y no solo mis derechos, sino sé que hay personas de que igual tienen esa necesidad de, pues, pues esa necesidad de buscar justicia, ya sabes. Entonces, Porque es lo que le hace falta al país, ser justo. sí, Y eso es algo que a lo largo de la historia de nuestro país, pues nos ha caracterizado de que no hay justicia no, y de que la poca que hay no se, no sé, se sobreexplota mucho y no se ve en ciertas partes exacto. buenas. Todas las y no historias, solo, Entonces, y no solo en México, o sea, ustedes ven, por ejemplo, no sé, luchas ambientalistas o ni siquiera luchas de estudiantes, luchas de ambientalistas, y ves que organizaciones que tú dices están del lado de nosotros, no están del lado tuyo. Y es hasta que te pones a investigar y a ver otros datos que te das cuenta de que no, de que en realidad no sabes quién está de tu lado o si los que están de tu lado realmente es porque te quieren apoyar y no por otras razones. eso como el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos. O sea, no sé, o sea, hasta ahorita no sabemos si sigue, o sea, fíjense, porque están silenciados por todos los medios. Todo movimiento así está silenciado. Sí, ¿Por qué? Porque es un país racista. Entonces, al igual que nuestro país puede silenciar diferentes movimientos que no le van a dar una buena reputación ante el mundo. Y pues más que nada, México para el 68 necesitaba una buena reputación, porque estaba ante dos eventos importantes, que eran los Juegos Olímpicos y 2 años después el Mundial de Fútbol, que pues no podía verse mal ante el resto del mundo. Entonces, por eso mismo se estaba, o sea, previo, ante todos los antecedentes que pues, Patti mencionó, por eso mismo se creó ese grupo paramilitar para mantener un orden, infiltrarse entre todas las personas sí, porque que pues eran sí, que llevan a cabo todo. es que había muchos igual, eso igual, había muchos infiltrados, o sea, había muchas personas que lamentablemente estaban dentro del grupo de los estudiantes y sabían cuáles eran los movimientos. Entonces
el gobierno tenía como que ese tipo de ventaja. Pero bueno, así sucedieron los hechos. Pero la verdad sí les recomiendo que vean esa película. Está muy buena. O la neta sí le van a chillar. Le van a chillar. O sea, yo le chillé y eso que soy fuerte cuando veo sus películas. Como cuando lloras al ver Hedge. Pero sí. Ese fue un recordatorio de lo que pasó este pasado 2 de octubre. De eso es lo yucho. Gracias, Chucho, por venir. Esperemos que él... Gracias, Chucho, por venir. Primero que nada, le damos muchas gracias a Chucho por esta excelente idea de hablar de este evento que es una minúscula parte de todo lo que ocurre en México y de lo que nosotros estamos enterados, porque no sabemos qué otras cosas no ¿Qué sabemos más y hay? están muy escondidas. Exactamente, ¿qué más hay, no? A mí, siempre que escucho de esta historia, de esta parte de la historia del Tlatelolco, siempre me pongo entre triste y enojada y son muchas cosas que siento que, bueno, espero que ustedes pues experimenten lo mismo y decidan informarse y decidan salir adelante, porque nosotros somos el futuro, aunque suene así muy raro, pues somos el Muy, futuro de México. muy plática de escuela. Ajá, muy práctica de la escuela, pues es la verdad, somos el futuro de México y podemos hacer que esto no se repita, ¿no? Y sí, vamos a seguir teniendo errores y sí, va a seguir habiendo gente mala, pero está en nosotros decidir si nosotros vamos a ser parte de esas personas o vamos a empezar a cambiar y a ver más allá de lo que estamos viviendo. ¿Saben quién hace falta? ¿Qué? El maestro Marco. Uy, de hecho sí pensé de preguntarle algunas referencias, pero igual por cuestión del tiempo ya no le pude preguntar y sé que igual él andaba ocupado con eso del semestre en línea, así que ya no le pude preguntar al maestro Marco dónde más busca referencias. Pero pues maestro, si llega a Ay. escuchar algo de esto, todo lo que sé y todo lo que dije aquí es porque lo aprendí de usted, así que muchas gracias por darme clase. Oh, Maestro, igual todo lo que usted me hizo volver a amar la historia. Sí, Así que, lo te cuento. honestamente, desde gracias, que maestro. empiezas a escuchar a una persona así, pues, ¿cómo no amarlo, sabes? Porque es una persona que lo cuenta como si estuviese platicando contigo y te hace reír y te hace comprender todo Exacto. de manera Es como si escucharas un podcast. O sea, de verdad es lo mejor que Creo que el que maestro hay. sí hiciera un Está muy podcast, mejor. sería re bien. franca, pero Sí. yucateco y de historia. Sí. Bueno, Para, Con para, referencias muy importantes a su sueño. para que entren en contexto, el maestro Marco es es nuestro maestro o ex maestro de la preparatoria y lo Ujú. queremos mucho, mucho, mucho. Es de verdad de mis maestros favoritos. Me acuerdo que era última hora y normalmente la última hora me estaba durmiendo. En sus clases, no, o sea, me gustaban mucho sus clases y eran muy buenas. sí, eran bastante buenas. Me gustaba mucho tomar clases con él. Maestro, un saludo. Si llega a escuchar esto. Gracias por todo. Aquí nos vamos a despedir. Gracias por escuchar ese podcast. Gracias, Chucho, por venir. Gracias, Gina, por prestarme Gracias, Chuchito. atención. Y No se preocupe, ella, me siento encantado de estar con usted. uff, gracias por ser nuestro primer invitado. Sí, eso es muy especial. Muy bien. Pero aquí ya finalizamos. Nos vemos hasta la próxima semana. Adiós.